Buenos días a todos. Os damos también nosotros la bienvenida por quedaros a escuchar y a participar en este debate en el que esperamos que salgan muchas cosas interesantes. Ya sabéis que este congreso tiene un lema, ese lema es «Importa el medio ambiente a los políticos», y ese es el argumento central de esta mesa redonda en el que están. En realidad son 5, aunque ahora son 4. Tenemos que disculpar a Pilar Lucio, que se ha retrasado un poquito, pero se va a incorporar inmediatamente a esta mesa redonda. Ellos son 5 representantes de las 5 formaciones políticas que tienen más posibilidades de formar gobierno de cara a las próximas elecciones generales. Ya se ha comentado esta mañana en la mesa de inauguración que el azar ha querido que esta mesa redonda con representantes de las distintas formaciones políticas coincida en el calendario en un momento muy delicado, ¿no? Faltan 5 días para que se inaugure en París la Cumbre de Naciones Unidas de Cambio Climático y menos de un mes para que se celebren elecciones generales. Es decir, estamos en una coyuntura donde se mezclan la preocupación a escala global por los asuntos de medio ambiente y la preocupación también a escala un poco más doméstica, a escala nacional, por las cuestiones de medio ambiente. Y en esa coyuntura creemos, y bueno, aquí tenemos a estos 5 invitados que nos van a hablar de ello, creemos que los partidos políticos están o tienen que demostrar una cierta sensibilidad o una cierta preocupación por las cuestiones ambientales, y por eso hemos querido porque también era el lema de nuestro congreso, hemos querido que estuvieran hoy con nosotros y nos contaran o respondieran a una serie de cuestiones que nos van a servir para identificar de qué manera expresa cada formación política esa inquietud o esa preocupación por las cuestiones de medio ambiente. Ya ha llegado nuestra 5ª invitada, con lo cual, perfecto. Bien, ya está todo el elenco, han aceptado nuestra invitación. Y eso sabiendo que están en pleno momento de tomar muchas decisiones, de preparar muchos programas, porque no tienen preparados la mayoría de los programas de cara a las próximas elecciones, con lo cual hay muchas cosas seguramente que van a ser un anticipo, nos van a dar alguna primicia de algunas cosas que van a desarrollar en estos programas. Vamos a presentar ya a nuestros invitados. A mi izquierda, María Teresa Velara, que es química de formación y profesora en la cátedra de Química Analítica en la Universidad de Barcelona, portavoz de la Comisión de Medio Ambiente por el Partido Popular en la Asamblea de Madrid y en el Senado, portavoz de la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso de los Diputados durante la 10ª legislatura, en la actualidad miembro de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados y candidata al Congreso por Madrid en las próximas elecciones del 20 de diciembre. María Pilar Lucio, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología. En la actualidad está trabajando en su tesis doctoral sobre política familiar. Es diputada por el Partido Socialista por la provincia de Cáceres. Es viceportavoz de la Comisión de Empleo y vocal de la Subcomisión de Estudio de Empleo Juvenil. Y también ocupó en la Junta de Extremadura el cargo de consejera de Igualdad y Empleo. Y a su izquierda está Mariano Pérez, que es ingeniero superior de telecomunicación. Se ha integrado en diferentes organizaciones sociales como la Asociación de Vecinos de Villaviciosa y Villaviciosa Ecológica, actualmente Ecologistas en Acción, de Villaviciosa de Odón. Se integró en Izquierda Unida desde su fundación en 1986, donde encabezó las listas municipales durante varias legislaturas. Concejal del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón por esta formación durante 12 años. Portavoz de la plataforma Eurovegas No de Villaviciosa de Odón durante los años 2012-2013. Candidato de Izquierda Unida en las próximas elecciones y responsable de temas de sostenibilidad de Madrid. Teresa García viene de mi tierra. Es ingeniera agrónoma y entre 1980 y 1985 trabajó con comunidades indígenas en el Estado mexicano de Chiapas como especialista en desarrollo rural integrado. Llegó a los temas ambientales a través de la gestión del agua, porque trabajó en la Agencia Andaluza del Agua y en la actualidad es consejera técnica en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Ella es miembro del Consejo Ciudadano Andaluz de Podemos y responsable de su área de Medio Ambiente y Medio Rural. Bien, y terminamos esta ronda de presentaciones con David López Díaz, ingeniero especialista en energética e hidráulica y coordinador de Medio Ambiente y Energía de Ciudadanos, especializado en energías renovables, cambio climático y con 25 años de experiencia en empresas medioambientales. Y moderando este debate, Josefina Maestre, que es directora del programa Reserva Natural de Radio 5 y periodista del área de comunicación de SEO BirdLife y miembro de APIA. Y en este otro extremo, José María Montero, director de los programas Espacio Protegido y Tierra y Mar en Canal Sur Televisión
y miembro de la Junta Directiva de APIA. Muy bien. Bueno, si os parece bien, a los 5 nos podemos tutear para que el ambiente sea un poquito más distendido y establecer una regla de juego muy sencilla, ¿no? 1 minuto por intervención, más o menos, respetar los turnos, no pisar uno a otro y la máxima concreción, ¿no? Vamos a tratar, que lo comentábamos hace un momento, de abordar temas más o menos genéricos, porque es verdad que los programas son muy extensos y tienen muchos detalles, pero vamos a tratar de fijarnos en ejes temáticos que son fácilmente identificables y dentro de ellos pediros a lo mejor que señaléis a vuestro juicio cuáles son las acciones determinantes en ese eje temático. Y aunque vamos a seguir un turno de intervenciones, eso no quiere decir que no, y respetando, como digo, las intervenciones de cada uno, que no se propicie también un poco el diálogo si en alguna cuestión surge. Luego va a haber como media hora, vamos a tratar de que haya media hora de diálogo con el público, lo cual va a alimentar mucho mejor ese diálogo, ¿no? Me vais a permitir que arranque con una pregunta, no sé si incómoda, pero es inevitable porque flota siempre en el ambiente. Yo mismo venía ayer en el AVE leyéndome todos los programas, o hay algunos que no están todavía completamente ultimados, pero bueno, toda la documentación que hay en torno a los programas electorales de estas 5 formaciones, y es inevitable pensar, y esa es la primera cuestión que os planteamos, si los programas políticos cuando llegan unas elecciones no son más o menos una declaración de buenas intenciones que están más o menos llenos de acciones que luego a la hora de la verdad son difíciles de ejecutar o en algunos casos incluso imposibles de ejecutar, ¿no? O si los ciudadanos tienen esa percepción de que es una declaración de buenas intenciones que luego realmente no llega a ejecutarse o se ejecuta de una manera muy limitada o muy parcial. Empezamos esta ronda con María Teresa. Muchas gracias. Yo creo que los programas políticos no son una declaración de intenciones. En el caso, me refiero del programa del Partido Popular, nuestro programa, que ya está ultimado, todavía no se ha presentado, tiende a seguir por la senda que hemos emprendido en estos 4 años de gobierno. ¿Cuál ha sido el objetivo de la política medioambiental? El objetivo de la política medioambiental ha tenido un claro objetivo: avanzar hacia un crecimiento sostenible, es decir, avanzar en todas aquellas políticas que demuestran que la protección del medio ambiente y el crecimiento económico no son incompatibles, sino que son necesarias. En esto hemos centrado toda nuestra política, en el tema de aguas, de costas, en el tema forestal, y este es nuestro objetivo. Creo que el programa irá en el sentido de ir avanzando en todas las políticas que hemos hecho. Bien, muchas gracias por la invitación. Lo primero, me vas a permitir disculparme también por haberme incorporado un poquito más tarde. Yo creo que la conciencia ciudadana española ya no permite buenas intenciones en los programas electorales. Yo creo que los partidos políticos hemos asumido esa realidad. Sobre todo, yo al menos puedo hablar por el mío, que hemos hecho un gran cambio en estos últimos 15 meses. Habiendo hecho un análisis en profundidad de la situación que hay en este país, de esa conciencia ciudadana, hemos tomado buena nota de la emergencia de partidos políticos como Podemos y Ciudadanos, que están aquí ahora mismo sentados en esta mesa y hace 4 años no estaban. Por lo tanto, sí puedo decir abiertamente que el compromiso que el Partido Socialista asume en su programa electoral no son buenas intenciones, sino que es un compromiso real con la ciudadanía, un contrato con la ciudadanía. Sí, buenos días. Yo también reitero el agradecimiento de la invitación para poder manifestar y poder exponer nuestra posición política. En cuanto a lo que si un programa político está para no cumplirse, que es un poco una frase que hubo hace tiempo, realmente para nosotros debe ser un contrato. Debe ser un contrato con los ciudadanos. Entonces, por tanto, están para cumplirse absolutamente, ¿no? En este sentido, nosotros hemos establecido 2 máximas. Una es la de gobernar obedeciendo a los ciudadanos y otro es un criterio de revocabilidad. Es decir, si gobernamos y no cumplimos nuestro programa, podemos y aceptamos ser revocados por los ciudadanos. En cuanto al criterio del programa de medio ambiente, para nosotros es algo mucho más amplio que el medio ambiente. Hablamos siempre de sostenibilidad y es una especie de paraguas que abarca
todas las acciones humanas, no únicamente abarca al territorio o abarca determinadas acciones como la reforestación o cosas así, sino abarca el modelo productivo, abarca el modelo energético y todas las actividades relacionadas con el hombre. Pues desgraciadamente los ciudadanos estamos acostumbrados a que los partidos que hasta el momento han gobernado en España no cumplan el programa electoral. Es más, la mayoría no hemos leído los programas electorales porque sabíamos que no se cumplían y lo hemos visto no solo en temas medioambientales, sino en todos los temas. Por eso en nuestro programa nosotros hemos incluido una medida, no tengo aquí el número de medida porque he tomado nota de todas las medioambientales, pero estas otras no, una medida en la que planteamos que a la mitad de legislatura una rendición de cuentas, una comisión independiente en el Parlamento para evaluar el cumplimiento del programa electoral y en caso de que el incumplimiento sea notable o alcance un grado suficiente, se plantee una revocabilidad del gobierno y del partido en el poder. Es decir, que no solo consideramos que el programa es un contrato con la ciudadanía, sino que establecemos en el propio programa los mecanismos para que así sea. Buenos días. Agradecer a Pia también la invitación para participar en este foro. Coincido con mis compañeros en lo que han dicho, pues sí, en los prefacios de los programas siempre se declaran intenciones grandilocuentes y muy hermosas que luego a veces no se llegan a plasmar. Por supuesto, en las propuestas concretas es donde detallaremos cómo queremos conseguir esas intenciones. Es más, yo animo a los ciudadanos que miren los programas, los lean atentamente y hagan una especie de ejercicio de checkbox, como hacemos todos en el ordenador, y vayan repasando si cumplimos o no cumplimos cada uno de los puntos a los que nos acordamos. Es algo que, por ejemplo, estamos haciendo ahora mismo aquí en la Comunidad de Madrid, intentando cumplir una por una las 200 propuestas concretas que llevamos en nuestro programa y que creemos que llegaremos a cumplir. Muy bien, la verdad es que cuando vimos los participantes de esta mesa redonda, al principio van a ser 4 mujeres y un hombre, ahora la cosa se ha equilibrado un poco más, ¿no? Pero en ese momento nos surgió una pregunta, ¿no? Porque a lo largo de, bueno, pues desde que se empezó a hablar de medio ambiente con la mayor representatividad en este país, bueno, pues han circulado 6 ministras de Medio Ambiente, las recordamos: Isabel Tocino, Cristina Narbona, Elvira Rodríguez, Elena Espinosa, Rosa Aguilar e Isabel García Tejerina, y 2 ministros, solamente 2 ministros, Jaume Matas y Miguel Arias Cañete. Eso, claro, como en las cuestiones de género nos preocupan y salen a relucir pues constantemente, ¿no? Nos hizo preguntarnos si podría tener algo que ver la cuestión de género cuando hablamos de política ambiental. No, Pilar, vamos a ir haciendo el micrófono, por favor. No me había parado a pensar exactamente en este tema. Sí es verdad que todos los temas que requieren de una mayor sensibilidad suelen estar gobernados y dirigidos por mujeres, es la realidad. Las políticas sociales, ambientales, suelen estar en manos de mujeres. Pero fíjate lo que me pasa a mí, que yo llevo, soy secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad, llevo también energía. Energía solo hay hombres, todo el rato, permanentemente. Yo suelo ser la única mujer que aparece en los foros y, sin embargo, porque tiene esa dimensión económica, porque nadie hasta ahora ha visto la dimensión ambiental de la energía, y sin embargo en los foros relacionados con medio ambiente o con cambio climático hay muchísimas más mujeres. No te sabría explicar, quizá tenga que ver con esa parte de sensibilidad social. Sí, bueno, yo creo que realmente sí que aquí se nos plantea una cierta... La respuesta no es única, yo creo que puede ser incluso contradictoria, ¿no? Yo, en mi experiencia, llevo alrededor de 25 años trabajando con organizaciones ecologistas de base, y en realidad pues yo diría que incluso hay una mayoría de hombres que participan en ese tipo de organizaciones, ¿no? Entonces, en cambio, pues sí que por otro lado, sí que entiendo que muchas veces la mujer ha tenido mayor acercamiento hacia las cosas importantes. Y en realidad la ecología y la sostenibilidad es una de las cosas más importantes que nos pueden suceder. Entonces, ya digo, una respuesta un tanto contradictoria, que se contradice la teoría con la realidad que yo he vivido.
Bueno, pues yo tampoco había reparado en eso, pero creo que tiene una doble lectura. Por una parte podemos pensar que se debe a una mayor sensibilidad, una mayor vinculación de la mujer con la tierra, la fertilidad, etcétera, etcétera, pero desgraciadamente yo creo que más bien responde al carácter marginal que en general se le ha dado a esta cuestión en los gobiernos. Las mujeres lamentablemente hemos venido ocupando puestos de menor relevancia, incluso en los gobiernos paritarios, en los que, en fin, después de que ya hubo ese progreso de que las mujeres fuéramos ocupando puestos, pues el Ministerio de Asuntos Sociales, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Medio Ambiente, desgraciadamente creo que puede responder más bien a este tipo de cuestiones, ¿no? Yo tampoco le he dado muchas vueltas al tema. Además, creo que eso es algo positivo. No darle muchas vueltas al tema quiere decir que posiblemente es algo que está en vías de solucionar, que ya no es un problema, sino una realidad. Comparto con Pilar. Yo soy responsable de Medio Ambiente y Energía dentro de Ciudadanos y sí he detectado que en el área de Medio Ambiente hay muchas más mujeres y en el área de energía son más hombres. No sé si sencillamente estamos heredando una situación anterior o es por la propia sensibilidad que tiene cada uno hacia uno de estos temas. Sí, yo creo que realmente no tiene nada que ver el hecho de que sea una mujer o un hombre. La mujer tiene más sensibilidad para ciertos detalles, pero no creo que tenga que ver. Yo creo que los partidos, cuando han tenido que nombrar a un ministro de Medio Ambiente, han pensado quién era la persona más adecuada en el momento determinado en que había que nombrar al ministro de Medio Ambiente. Yo creo que esto ha sido tanto en mi partido como en el Partido Socialista. Y decir que, bueno, en el partido, afortunadamente en los partidos, se elige ministro o portavoces de Medio Ambiente a gente que realmente está interesada en el tema, que conoce el tema y que puede defenderlo. Yo creo que es algo bueno y que no tiene que ver nada con el género masculino o femenino. Bueno, aunque haya sido de una manera inesperada, usando la visión de género, en definitiva, Josefina ya se ha acercado a un elemento que nos obliga a cierta concreción, que es la estructura administrativa, ¿no? Es decir, cualquier política ambiental eficaz tiene que sostenerse en una determinada estructura administrativa. Entonces, a mí me gustaría saber, cada una de las formaciones, cada uno de los partidos, cuál consideran que sería la estructura administrativa más adecuada para el área de medio ambiente. Es decir, no es necesario tener un ministerio, es necesario tener un ministerio específicamente dedicado a medio ambiente o un ministerio, como ocurre ahora, en donde el medio ambiente comparte con otras áreas, como puede ser las relacionadas con el sector primario, una vicepresidencia que digamos, coordine de manera horizontal todas las cuestiones de sostenibilidad. ¿Cuál sería, empezando en esta ocasión por Mariano, la estructura administrativa más adecuada para una política ambiental eficaz? Sí, nosotros, dentro de nuestro programa general en el que nos presentamos a las elecciones, realmente hay una serie de puntos claves. Uno es el de la democracia, la profundización democrática, otros son los derechos y el otro punto fundamental es la sostenibilidad. Entonces, como he dicho antes, realmente no estamos hablando nosotros simplemente de medio ambiente. Nosotros incluso nos parece insuficiente el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Lo que entendemos es que tiene que haber un área de sostenibilidad que agrupe precisamente y del que dependan otra serie de áreas económicas, incluso el área de economía, el área de agricultura, el área de minería, el área energética. Es decir, todo aquello que está relacionado con la afección de la vida humana, incluso con todo el suelo. Es decir, nosotros una de las propuestas que llevamos es que nos parece insostenible la actual ley del suelo, pues el área de vivienda y demás, de planificación del territorio, tiene que depender de un paraguas global que denominaríamos vicepresidencia, no sé si vicepresidencia o cómo denominarlo, pero denominaríamos área de sostenibilidad. Pues desde Podemos estuvimos debatiendo precisamente esta cuestión en la comisión que nos encargamos de la redacción del programa en estas cuestiones y no llegamos a definir si teníamos que hacer un Ministerio de Medio Ambiente o no. Lo que sí derivamos en
es la necesidad de darle una mayor relevancia y eso valoramos y así lo hemos incluido en nuestro programa, que era necesaria una vicepresidencia de sostenibilidad, de manera que se coordinaran desde esa vicepresidencia todas las políticas económicas, las políticas sociales y, por supuesto, todas las políticas relacionadas con la sostenibilidad. Así que sí, lo recogemos en nuestros programas y nos parece que con eso damos ese carácter horizontal del que hablaba precisamente Sami Nair en su ponencia, ¿no? Ese carácter global que debe tener el medio ambiente en todas las políticas. Bueno, nosotros, al igual que algunos de los compañeros que hay aquí, todavía no hemos presentado nuestro programa. Por tanto, todo lo que podemos hacer es comunicar intenciones al respecto de lo que hemos estado trabajando. A mí, a título personal, y esto es algo que hemos debatido varias veces, a mí lo que sí me gustaría era ver un Ministerio de Medio Ambiente y Energía, agrupados tal cual, porque creo que eso sería, aparte de la vía más efectiva en la lucha contra el cambio climático, sería mandar un mensaje inequívoco de por dónde tienen que ir los tiros en cuanto a la reforma del mercado energético para los próximos años. También creemos que medio ambiente en el Magrama pues está un poco tapado. El Magrama básicamente pues tiene una serie de funciones administrativas con la PAC y tal que tapan un poco la efectividad de trabajos en medio ambiente. Por tanto, sí nos gustaría eso, no sabemos si será posible, pero esa es la vía en la que nos gustaría trabajar. También creemos que es fundamental la transversalidad de los programas de medio ambiente y energía con industria y economía para poder ser efectivos. Muy bien, pues hagamos un primer acercamiento a lo que... Josefina, quedan 2 intervenciones. Ay, perdona. De esta ronda. La primera que me salto las normas. Sí, muy brevemente. Sobre esto se ha comentado mucho, yo no sé lo que sería mejor. Realmente, yo creo que un Ministerio de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía pues sería una buena opción. Tampoco es mala opción y Agricultura, es muy difícil definirse al respecto. A mí particularmente me gustaría Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía, pero esto es una opinión particular mía que no refleja... De todas formas, hay que recordar que al inicio de la legislatura hubo que reducir ministerios, que había una gran crisis y, por consiguiente, se unieron distintas áreas, por esto se unió Medio Ambiente y Agricultura. No sé qué sería lo mejor. Bien, como toda política transversal y en la experiencia al menos que yo tengo con políticas de igualdad, políticas de empleo, de juventud y ahora de sostenibilidad, lo importante es en qué lugar de las prioridades políticas se encuentre esa política. Nosotros la política, la sostenibilidad la hemos colocado en este programa electoral en una de las primeras de las prioridades de nuestro programa dentro del modelo económico, de la transformación del sistema productivo, etcétera. Parece razonable, y como os decía, desde la experiencia que yo tengo, que las políticas que son transversales tienen que estar en el más alto nivel, porque si no se acaban quedando reducidas a la mínima expresión, acaban siendo políticas que no están en la prioridad. Por lo tanto, nosotros sí, y Pedro Sánchez ya se ha pronunciado al respecto, sí que vemos con buenos ojos la posibilidad de tener una vicepresidencia de sostenibilidad que englobara las políticas medioambientales, las políticas energéticas, incluso políticas de infraestructura. José María, ya sí me toca, ¿no? Ahora sí. Bien, bueno, pues vamos a hacer un primer acercamiento a lo que es la cumbre de cambio climático, que va a tener lugar dentro de muy poquito, dentro de escasos 4 días. Y bien, ahí se van a debatir muchos compromisos y se va a debatir el gran compromiso 20-20-20, es decir, que para el año 2020 los países puedan tener una representación de energías renovables de un 20%, también con una disminución de las emisiones de dióxido de carbono de un 20%. En nuestro país, si hablamos de energías renovables, bueno, pues lo que se ha visto ha sido un retroceso en su implantación desde los últimos años. Y según los últimos datos aportados por el Gobierno y que se han hecho público después una pequeña modificación por parte de la Comisión Europea, se habla de un porcentaje de un 15,4% de presencia de energías renovables en 2013, que ha pasado en 2014 a un 15,8%, es decir, con un incremento mínimo de un año a otro. La Comisión Europea ya ha dado varias veces la voz de alarma, preocupándose por un posible incumplimiento por parte de nuestro Gobierno, por parte de España, a la hora de llegar a ese 20% de energías renovables para 2020. ¿Cómo piensan los partidos políticos presentes aquí abordar esta cuestión para poder llegar a cumplir ese compromiso? Teresa.
Bueno, pues nosotros hemos presentado ya la semana pasada un Plan Nacional de Transición Energética cuyo objetivo es alcanzar, por supuesto, el objetivo del 20% al año 2020. Es un plan a 20 años en el cual planteamos que se invierta un 1,5% del PIB, un 0,5% por parte de como inversión pública y un 1% como inversión privada, para realizar en nuestro país una transición energética que consideramos absolutamente vital, no solo desde el punto de vista medioambiental, que lo es para reducir las emisiones de CO2, sino también desde el punto de vista de un modelo, un avance hacia un nuevo modelo productivo, un nuevo modelo de país en el cual las energías renovables ocupen un lugar prioritario dentro de nuestro sistema energético, cuya reforma consideramos absolutamente vital. De hecho, si entráis en nuestro programa electoral, veréis que las primeras 15 medidas tienen precisamente que ver con ese Plan Nacional de Transición Energética y abordan cada una de las cuestiones que son necesarias para ello, empezando por la derogación de las últimas leyes que ha aprobado el PP recientemente de autoconsumo eléctrico, el famoso impuesto al sol, que es una absoluta barbaridad en un país como el nuestro, que tiene un potencial para las energías renovables y estamos muy por debajo debido a las políticas que se han seguido hasta ahora en ese campo. Por lo tanto, Plan Nacional de Transición Energético, favoreciendo las energías renovables y con unas medidas muy concretas para avanzar en un horizonte de 20 años hacia un papel predominante de las energías renovables en nuestro sistema eléctrico. Bueno, en cuanto al sector de las renovables, aquí tenemos dos factores claves a analizar, uno negativo y uno positivo. El negativo, nosotros estábamos en clara senda de cumplir los objetivos 2020 en cuanto a renovables. El desarrollo, incluso a medio término del plan de cuando se propuso, estábamos por encima de los objetivos que nos habíamos marcado nosotros mismos, incluso por los objetivos que nos había marcado Europa. Todos sabemos por qué se paró ese desarrollo. En concreto, en cuanto se paró, estábamos en torno al 14,5%, ahora decimos que estamos en el 15%, un escaso desarrollo en los últimos años. La reforma del mercado del sistema eléctrico nos ha hecho mucho daño en ese tema a las energías renovables. Esto es lo negativo. Lo positivo, creemos que estamos a tiempo de cumplir los objetivos 2020. ¿Por qué? Fundamentalmente por la alta capacitación, tanto técnica como humana, que tienen las empresas de renovables españolas, que la demostraron en los años del boom y que la han tenido que demostrar estos años con su expansión exterior al no tener mercado donde expandirse en España. Entonces creemos que esas empresas han cumplido su curva de aprendizaje de forma sobrada, las tecnologías también, y pueden llegar a ser competitivas incluso a libre mercado a fecha de hoy. Por lo tanto, somos moderadamente optimistas que se puede cumplir ese 2020. Para ello, por supuesto, tendremos que diseñar un nuevo plan energético en el cual se favorezcan estas energías y vayamos paulatinamente disminuyendo los combustibles fósiles para ir apostando por estas energías limpias en beneficio de la sociedad y de todos. Sí, desde el Partido Popular creemos que efectivamente estamos en la senda del cumplimiento del 20% de energías renovables en el año 2020. Aquí se ha dado un dato de que el cumplimiento iba en el 15,8%, pero el otro día decía el comisario europeo de Clima y Energía, decía que el 15,8% sumado en los biocarburantes daba aproximadamente el 17%. Yo creo que vamos a cumplir con ello y quiero decir que el Partido Popular sigue apoyando las energías renovables. Si me diera tiempo los presentadores, les expondría por qué hubo que hacer en el año 2012 el parón que hubo que hacerse por el déficit de tarifa que había acumulado. Pero yo creo que no debemos olvidar que aparte del 20% de energías renovables es muy importante el 20% de eficiencia energética, de ahorro en el consumo de energía y sobre todo el impulso que se ha dado a las interconexiones energéticas. Creo que este impulso a las interconexiones energéticas permitirá una mayor producción de renovables que puedan ir a través de estas redes y estar más interconectados con los países de la Unión Europea. Bien, desde el Partido Socialista consideramos que es imprescindible para conseguir los objetivos marcados por la Unión Europea, incluso para tener objetivos más ambiciosos, porque desde Europa creemos que podemos tener objetivos más ambiciosos,
lo que creemos es que hay que hacer una gran reforma del sistema eléctrico español y del sistema energético en general. Proponemos hacer un gran pacto social y político para acordar una transición energética justa, equilibrada y que sobre todo consiga los objetivos que pretendemos. Esa transición energética estaría fundamentada sobre dos pilares básicos. Uno sería la eficiencia energética. Hay que hacer de manera inmediata una transposición de la Directiva de Eficiencia Energética que aún no se ha hecho en España para conseguir los objetivos que necesitamos. Y, en segundo lugar, un desarrollo equilibrado de las energías renovables que se han paralizado completamente y, como acaba de decir la portavoz del Partido Popular, han sido culpabilizadas de todo el déficit tarifario que, como todos sabemos, es un invento de un gobierno del Partido Popular, y seguimos arrastrando ese asunto durante todos estos años. Por lo tanto, proponemos ese gran pacto para, a partir de ahí, hacer una ley de transición energética y acordar cuál será el mix energético de aquí en adelante. Esa es la propuesta, a grosso modo, que hace el Partido Socialista. Sí. Bueno, nosotros, en primer lugar, lo que querríamos recordar es que hace tan solo unos años aquí parece ser que la política energética de este país la marcaba un famoso primo del señor presidente, a quien nadie tuvimos el gusto de conocer. Realmente la banalización de este aspecto nos parece terrible que haya sucedido. Es decir, las empresas realmente estaban comprando informes y algunos de los partidos políticos lo que denostaban era uno de los problemas que para las Naciones Unidas es el más importante al que se enfrenta en estos momentos, porque el planeta ya no da más de sí. Es conveniente ver alguno de los paneles que hay aquí reflejados. Respecto a nuestra posición, nosotros, como hemos dicho, estamos a favor de la sostenibilidad, y en esa sostenibilidad nos parece que hay que aplicar no una medida, sino varias medidas, y la principal es el cambio del modelo productivo. El cambio del modelo productivo, nosotros entendemos que lo que hay que ir es un modelo de producción localizado y de consumo localizado. Hay que ir a un modelo de autoconsumo y interconectado, es decir, que vayamos yendo tanto en las áreas urbanas, pero fundamentalmente en las rurales, que se produzca la propia energía que se consuma y que sean suministradoras precisamente de la red a través de una red interconectada. Nuestro planteamiento, que ya está en nuestro programa, es que mediante esos sistemas y mediante un ahorro fundamental que entendemos se debe producir con la eficiencia de los edificios, que además se crearían una cantidad importante de puestos de trabajo, podemos llegar a una reducción de las emisiones de carbono de alrededor del 50% hacia el año 2030. Es decir, podemos estar con una reducción prácticamente del 100% de las emisiones, no de carbono, pero sí de los combustibles fósiles hacia el año 2050. Esos son los planteamientos y los compromisos. Pero aparte de eso, lo que también entendemos que hay que aplicar son políticas fiscales. Y esas políticas fiscales también las planteamos para que en cualquiera de las modalidades se carguen todos los costes que hay en la producción energética. Es decir, por poner un ejemplo, que me extienda un poquito más en esto, por poner un ejemplo, en la energía nuclear nunca se han considerado los costes de mantener durante 5.000, durante 10.000, durante 20.000 años todos los residuos que producen. Estos costes deberían estar absolutamente implementados en la factura de ese kilovatio hora. Eso haría, y así lo planteamos, que ese modelo energético sea inviable. Por tanto, vuelvo a insistir, cambio de modelo productivo, diferente fiscalidad, y con eso sí que lograríamos llegar a unas emisiones de carbono prácticamente cero en el año 2050. Un minuto de réplica de Teresa de Lara. El micrófono, por favor. Sí, solamente quería hacer una aclaración. Decir que tras la reforma eléctrica ha continuado el apoyo del Gobierno a las energías renovables, que percibirán 150.000 millones de euros adicionales al mercado hasta finales de su vida útil. Se ha producido en este periodo un progresivo aumento de su peso dentro del mix de generación eléctrica desde el 31% al inicio de la legislatura
hasta alcanzar un 42% en lo que llevamos de año. Quiere decirse que continúa el apoyo del Gobierno a las energías renovables y otra cosa distinta es que hubo que terminar con el déficit de tarifa. Bueno, yo creo que para no romper la equidad del debate, abrimos la posibilidad de que alguien quiera añadir algo. Seguimos el orden inverso. Podemos empezar por aquí si queréis añadir algo. No hay más que hablar con la gente del sector de las renovables para ver lo bien defendidos que se sienten. Vamos a ver, sin demagogias. Nosotros sabemos por qué se ha hecho esa reforma del mercado del sistema eléctrico, sabemos que se cometieron errores y excesos en algunos casos y que había que tomar medidas. Ahora, decir que hemos defendido las energías renovables, eso digamos que es un poco complicado. La mayoría de ellas, la única fuente que han tenido de progreso ha sido salida al exterior. En concreto, hemos tenido muchísimas mesas en las que hemos coincidido, por ejemplo, con el sector eólico, que éramos punteros a nivel mundial, que han llegado a vender 0 megavatios en España durante varios años y no les ha quedado más remedio que salir fuera. Sabemos por qué se ha hecho, sabemos que el futuro vamos a apostar por las renovables, pero decir que hemos apoyado a las renovables desde el Gobierno actual es como mínimo un poco optimista, ¿eh? Teresa. Sí. Bueno, yo creo que los datos son irrefutables. En el año 2012 teníamos una producción de 4.517 megavatios de energía fotovoltaica frente a 32.600 en Alemania y 16.361 en Italia, siendo, como todo el mundo sabe, un país en el que las horas de sol son muchísimo mayores que en Alemania o que en cualquier país que nos supera en este renglón. Luego, me parece que los datos ponen en evidencia que no hemos sido capaces o no hemos querido o no hemos podido, hemos gobernado en función de las empresas eléctricas y así nos ha ido. No solo hemos limitado y restringido la producción de energía fotovoltaica cuando tenemos un potencial enorme en ese sentido, sino que el desarrollo que hemos hecho de la energía fotovoltaica, de la energía solar, ha sido un desarrollo encaminado a las grandes instalaciones eléctricas en manos de las grandes empresas energéticas. La producción para autoconsumo no solo no la hemos favorecido, sino que la estamos prohibiendo. Es decir, que hay que fomentar una producción descentralizada, no una producción en manos de las grandes empresas eléctricas con enormes instalaciones. Eso no es el camino. O sea, Mariano. Sí. Empezando por donde ha terminado Teresa, simplemente recordar que efectivamente las energías renovables en España han seguido un modelo especulativo. Y realmente los grandes paneles, los grandes huertos solares, pues se hicieron en base a una determinada especulación controlada por empresas muy grandes. No es nuestro modelo, no es nuestro modelo. Efectivamente, pero yo tampoco estoy de acuerdo en que el Partido Popular haya favorecido las energías renovables. Hasta ahí podemos llegar. Realmente ha habido la última ha sido la última ley que ha sacado, que el famoso impuesto al sol, que cercena que nuestro modelo, el modelo que realmente defendemos, que es un modelo de autoconsumo. Y creemos que esto también tiene mucho que ver con los intereses, la mezcla de intereses políticos y económicos que se producen en las grandes empresas. Es obsceno que 2 de los expresidentes, uno de cada partido de los que han gobernado, hayan acabado en consejos de administración de empresas energéticas. O es obsceno que uno de los presidentes del PNV haya acabado en una gran refinería, como director de una de las empresas de hidrocarburos, de la más famosa empresa de hidrocarburos de España. Realmente esa interrelación que se está produciendo es lo que está condicionando el que realmente vayamos a un modelo que sea sostenible para el planeta. María Pilar, ¿quiere añadir algo?
Bueno, creo que ya lo dije al inicio, ¿no? Que culpabilizar a las energías renovables del déficit de tarifa me parece una auténtica aberración cuando hay muchas tecnologías que sabemos que están sobre remuneradas y que por ahí podría perfectamente financiarse el impulso a las renovables. Por supuesto no puedo compartirlo porque además España se ha quedado estancada y el resto del mundo va hacia adelante y nosotros seguimos sin una política decidida de impulso a las renovables. Porque se legisle algo no quiere decir que se impulse, porque se ha legislado el autoconsumo, por ejemplo, se ha hecho una norma que regula el autoconsumo, pero muy al contrario de impulsarlo, lo que hace es poner trabas administrativas, es un decreto disuasorio de hacer autoconsumo en este país. Por lo tanto, regular no quiere decir impulsar. Bueno, vamos a seguir avanzando, por favor, María Teresa, que si no nos quedamos detenidos en una cuestión que seguramente luego saldrá en el debate con el público, ¿no? El 80% de la población vive en zona urbana y, por tanto, ese es el escenario en el que se manifiestan muchos de los problemas ambientales que le preocupan a los ciudadanos. Muchas veces no tanto por la gravedad, a lo mejor, del problema, sino por la propia cercanía del problema. Desde la movilidad sostenible, contaminación acústica, contaminación atmosférica. Entonces, queremos saber también, vosotros, desde vuestras formaciones políticas, ¿qué creéis, cuáles son las cuestiones en las que hay que ponerle el acento en temas ambientales en el medio urbano? ¿Cuáles serían las acciones prioritarias en ese escenario? Bueno, hace poco hemos tenido episodios de alta contaminación en Madrid y todos hemos sufrido las consecuencias. Nosotros de verdad creemos que para afrontar las consecuencias de los impactos ambientales lo que de verdad hace falta son medidas encaminadas a una aplicación efectiva de economía circular. En el ámbito urbano es incluso más importante. Si intentamos contaminar menos, bien sea a través de vehículos, bien sea a través de industria, bien sea a través de consumo doméstico, intentamos ahorrar más y tener más eficiencia energética, completaremos un círculo verde en el que a base de contaminar menos tendremos que limpiar menos. Por supuesto, lo que tengamos que limpiar, si encima lo hacemos de una forma efectiva, a través de un reciclaje efectivo y productivo, pues ampliaremos ese círculo verde. Creemos que, en realidad, en toda la economía y en todos los ámbitos sociales, incluso la reforma verde que propuso la OCDE como única vía de economía en el futuro, es muy importante, pero en el ámbito urbano incluso más, precisamente por lo que acabas de comentar. La mayor parte de la población se agrupa ahí, también la mayor parte de la contaminación, en buena medida. María Teresa. Sí, en el ámbito urbano, desde luego, mucho es lo que hay que tener en cuenta, tanto respecto al transporte sostenible como al respecto a la economía circular, que decía mi compañero, pero por centrarnos en uno de los temas, yo creo que es muy importante mantener la calidad del aire. Y para mejorar la calidad del aire, quiero hacer un breve repaso de lo que ha hecho este Gobierno en el transcurso de estos años, con los planes de impulso al medio ambiente y con los planes PIBE, que es para sustituir el parque automovilístico que tenemos en España, que es bastante antiguo, por vehículos nuevos, más eficientes y con menos emisiones. Creo que lo que contribuye a mejorar la calidad del aire, aparte de las prohibiciones y limitaciones que hay que poner en momentos determinados, es impulsar los vehículos limpios, impulsar la sustitución del vehículo antiguo por uno nuevo, impulsar el plan, lo que se ha llamado el PIMA Transporte, que es impulsar la sustitución de la flota de autobuses, el PIMA Sol, que es impulso a las instalaciones hoteleras a que hagan una gestión energética más eficiente. Entonces, creemos que todo lo que sea impulsar actuaciones es mejor que las prohibiciones y las limitaciones. También la economía circular, como ha dicho, que se va a poner en práctica la próxima legislatura y, evidentemente, un transporte sostenible es fundamental en una gran ciudad. Bien, bueno, efectivamente las ciudades tienen un papel importantísimo en la lucha contra el cambio climático y en la reducción de emisiones. Por lo tanto, nosotros proponemos un ambicioso plan de mejora, de rehabilitación de edificios para conseguir la eficiencia energética. Nos hemos planteado en un plan que presentó nuestro secretario general hace prácticamente un año de rehabilitación sostenible, que queremos llegar a 200.000 viviendas anuales en los próximos años y también llegar a un 3% de los edificios públicos de manera inmediata. También apostamos por la movilidad sostenible. Para ello hace falta primero un impulso al sector industrial del coche eléctrico, del transporte electrificado.
A partir de ahí, hacer incentivos para que sea posible y de forma asequible la compra de este tipo de vehículos y, por supuesto, dotar de una red de electrolineras que permitan que tú puedas, de alguna manera sencilla, recargar la batería de tu coche para poder andar por la ciudad. Y, finalmente, en España hace falta una gestión mucho más eficaz de los residuos. En las ciudades se puede hacer mucho y se puede hacer mucho mejor de lo que se está haciendo. Los sistemas de gestión de residuos han supuesto un avance muy importante respecto a cuando no existían la Ecoembes, pero yo creo que hay que dar pasos más adelante para ser más eficientes. Todos vemos las ciudades llenas todavía de mucha basura, de mucho envase, y creo que hace falta no solamente para ese reciclaje, sino también para la reutilización de las aguas, etcétera. Sí, por nuestra parte lo que entendemos es que hay que establecer medidas a corto, medio y largo plazo, es decir, no son las mismas unas que otras, ¿no? A corto plazo, lo que se puede, las medidas más irían orientadas más bien al tema del transporte, es decir, el cambiar el modelo de transporte que normalmente, particularmente en todos los grandes núcleos urbanos como Madrid, pues tenemos, favoreciendo claramente el transporte público y cambiando el tipo de transporte que en estos momentos en Madrid, es decir, desde coches pues que en estos momentos se mueven por gasolina, por gasoil y demás, hasta coches que sean ecológicamente más sostenibles, ¿no? Pero este realmente no es el modelo final, ¿no? A medio plazo entendemos que se deben establecer medidas de rehabilitación de edificios y demás, de ahorro energético fundamentalmente, pero entre medio y largo plazo lo que entendemos que es lo que se debe haber es un reequilibrio y una reforma del modelo productivo. Como hemos dicho nosotros, o como he dicho anteriormente, realmente nosotros vamos a un modelo productivo fundamentalmente de proximidad. Es decir, en que no sean necesarias todos esos grandes desplazamientos. En ese modelo productivo también entendemos que hay que actuar sobre los grandes núcleos urbanos. En el caso de Madrid hay que reequilibrar Madrid. Si nosotros trazamos una línea que más o menos viene por la carretera de Extremadura hacia el norte, es el Madrid rico donde están los puestos de trabajo. Hacia el sur es donde está la mayor parte de la población. La población se tiene que mover hacia los puestos de trabajo. Hay que reequilibrar los grandes núcleos urbanos de forma que la población realmente está donde está el trabajo y no al contrario. Nosotros incluimos en nuestro programa como medida número 15 la bicicleta como base de la sostenibilidad urbana. En esa misma medida planteamos también una auditoría del transporte público con una revisión de las concesiones y evidentemente una apuesta por el transporte público. Pero más allá de también en el programa de transición energética que he mencionado en la anterior pregunta, contempla, por supuesto, un pilar de ahorro energético que se basa, entre otras medidas, en la rehabilitación energética de las viviendas urbanas. Más allá de eso, nosotros creemos que el desarrollo, el modelo de ciudad, el modelo de ocupación de territorio hacia el cual hemos tendido en todos estos años de especulación inmobiliaria, con la ciudad extensa, los desplazamientos diarios para ir a trabajar, es un modelo que perjudica al medio ambiente, es un modelo no sostenible y es un modelo económicamente también bastante insostenible. Por lo tanto, a más largo plazo creemos que debemos de tender a otro modelo de ocupación del territorio y a otro modelo, a recuperar esa ciudad compacta, esa ciudad habitable, ciudades mucho más peatonables, en la que se apueste por el transporte público y no por el coche. Y una vez más tenemos que constatar que las políticas muchas veces han respondido más que a los intereses de
la mayoría los intereses de determinados lobbies o determinadas grandes empresas. Y en este sentido, la apuesta por el coche, que hemos vivido también en estos años de crisis, como una de las grandes medidas era seguir apoyando el aumento del parque automovilístico con todo tipo de ayudas. Para mí el ejemplo del puente de Cádiz, por el cuyas medallas se peleaban en su momento los dos grandes partidos por ponerse, cuando es evidentemente nuevamente una apuesta por un modelo insostenible de meter más coches en una ciudad que debería ser hace mucho tiempo peatonal, como es Cádiz. Quiero decir que la sostenibilidad urbana incluye medidas a corto plazo y, por supuesto, todo un replanteamiento del modelo de ordenación del territorio. Y aún más allá, creemos que esas previsiones generales a nivel mundial, en el cual dentro de 10, 20 o 30 años el 80% de la población mundial va a vivir en ciudades, creemos que debemos de intentar, al menos en nuestro país, revertirlo. Tenemos que evitar, los procesos de despoblación que vivimos en nuestro país son muy graves ya. Tenemos una España rural interior prácticamente desertizada y eso no es tampoco sostenible. Luego tenemos que plantear nuevamente un modelo productivo, un modelo de país en el cual esa despoblación y esa concentración de la población en las ciudades y en el litoral, producto de un abandono del medio rural, debemos de evitarlo. Es un enfoque mucho más global, aunque incluye medidas muy concretas, pero vinculado nuevamente a un nuevo modelo de país. Bien, pues vamos ahora a hablar de un recurso fundamental, un recurso que está sometido a múltiples tensiones políticas, tensiones ambientales, político-ambientales. Hablamos del agua y nos preguntamos cómo se plantean vuestros partidos, organizar el reparto y la gestión del recurso, cómo establecer medidas para un consumo responsable y también cómo conservar el valor ecológico de nuestros cursos fluviales, de las aguas interiores. Sí, yo creo que en el tema de política hídrica lo fundamental es la planificación hidrológica. Sin planificación hidrológica, sin saber cuáles son los recursos con los que cuenta cada una de nuestras cuencas hidrográficas, sin conocer las demandas, sin conocer la cantidad de agua que tiene que destinarse a agricultura, a otros usos, sin conocer, digamos, el caudal ecológico de los ríos, no se puede hacer nada. Por consiguiente, lo importante es la planificación hidrológica. Yo quiero aquí indicar que el Gobierno del Partido Popular lo primero que tuvo que hacer es finalizar o empezar, podríamos decir, la planificación hidrológica, que debía estar finalizada en diciembre del año 2009 y que en el año 2012 no se había iniciado todavía. Se ha terminado el primer ciclo de planificación hidrológica y se está finalizando el segundo ciclo de planificación para cumplir la Directiva Marco de Agua y para saber en España cuál es el estado de nuestros ríos. Yo quiero decir al respecto que se ha hecho con consenso, con diálogo, y desde mi punto de vista el consenso y el diálogo ha quedado de manifiesto con el memorándum del trasvase Tajo Segura. Creo que se ha conseguido un acuerdo importante entre varias comunidades y en este momento lo que es fundamental es conseguir para la próxima legislatura un gran pacto del agua. Esto se viene diciendo hace mucho tiempo, todos los partidos lo decimos, pero nosotros lo que tenemos que decir es que desde que en las comunidades autónomas están gobernando otros partidos que no son el Partido Popular, sino que es una coalición de partidos, pues entonces se ha vuelto a iniciar, por desgracia, la guerra del agua. Yo creo que es una desgracia porque para la política hídrica es fundamental un gran pacto nacional del agua y a ello nosotros dedicaremos nuestros esfuerzos la próxima legislatura una vez que la planificación hidrológica ya está aprobada. Bien, desde el Partido Socialista partimos de la premisa de que el agua es un bien escaso y que en el escenario climático que tenemos cada vez lo va a ser más. Por lo tanto, con esa premisa básica hay que hacer toda la planificación del uso y gestión del agua. Partiendo de esa premisa también, aunque tampoco quiero polemizar, sí es verdad que se ha politizado tradicionalmente la gestión del agua, pero fundamentalmente lo que se ha politizado ha sido los trasvases.
y yo creo que al Partido Popular siempre le ha interesado poner en el Partido Socialista esa batalla que realmente no existe, porque somos tan conscientes en todas las comunidades autónomas de las dificultades que va a haber, partiendo de esa premisa inicial que os decía del agua como un bien escaso. El agua como un bien escaso, hay que garantizar la accesibilidad al agua de toda la ciudadanía y en un coste asumible por todos. Vamos a promover también la utilización de agua desalada a un coste inferior al actual, con el uso de las energías renovables, que es tan coherente, digamos, con esa política. Hacer una gestión sostenible basada en el ciclo integral del agua. Esas son algunas de nuestras premisas básicas, partiendo de proyecciones hídricas y climáticas más realistas de las que hasta la fecha ha existido. Por supuesto, el Partido Socialista también está a favor de un gran pacto por el agua, sobre todo para que dejen de utilizar políticamente el San Benito de que somos entre los socialistas que nos peleamos por el agua, porque no es la verdad. La verdad es que lo que estamos los socialistas, desde que hemos llegado a gobernar las comunidades autónomas, lo que estamos intentando es dar una solución a un problema que es común para toda la ciudadanía. Sí, vamos a ver, para nosotros el agua realmente es uno de los recursos estratégicos. Al ser un recurso estratégico pertenece a todos los ciudadanos y como pertenece a todos los ciudadanos entendemos que el 100% de la gestión del agua debe ser pública. Nosotros lo primero que planteamos es que en cualquiera de los casos son las administraciones públicas las que tienen que controlar el 100% de este recurso. Por otro lado, entendemos que no se trata de que vayamos a modelos en los que sea necesario mover grandes cantidades de agua de un sitio a otro. Realmente nuestro país es muy diverso. Hemos ido en este sentido por un afán únicamente monetarista. Y entendemos que se debe recuperar cada uno de los ecosistemas que hay en nuestro país. Hay sistemas que estamos despreciando, que por ejemplo, cuando vemos un campo que no tiene árboles, eso es un secarral, bueno, que son paisajes protegidos por la Unión Europea porque son realmente muy importantes. Nuestro criterio es que no hay que ir a grandes trasvases, no hay que ir a grandes y que poco a poco se deben ir eliminando los que en este momento hay y que el agua debe convertirse en un recurso, como digo, al servicio de los ciudadanos. Finalmente, lo que también querría añadir, que dentro de esa gestión pública todos los ciudadanos tienen el derecho de acceder al agua. En estos momentos nos estamos encontrando que con los recortes hay un número inimaginable, varios millones de personas que están en pobreza hídrica. Les han cortado el agua porque no la pueden pagar. Nosotros entendemos que una de las medidas que vamos a llevar adelante es que en cualquiera de los casos todas las familias deben tener derecho a ese mínimo vital para que no se produzca esa pobreza hídrica. Bueno, nosotros también proponemos que el derecho humano al agua, reconocido por las Naciones Unidas, sea recogido en nuestra Constitución como un derecho fundamental. Por lo tanto, todo ciudadano y toda familia tendría derecho a un acceso al agua y la pobreza hídrica debe ser y erradicar la pobreza hídrica que sufren muchas familias en estos momentos debe ser erradicada. En lo que concierne a la gestión de los recursos hídricos, que es un tema efectivamente estratégico en España, por las características de nuestro clima y de nuestra agricultura, que consume, como sabemos, el 80% de los recursos hídricos, creemos que debemos de pasar realmente y efectivamente de un sistema, de un modelo de gestión de la oferta, en la cual lo que pretendemos es aumentar constantemente la oferta con nuevas embalses, nuevas presas, trasvases, a un sistema de gestión de la demanda. Hay importantes márgenes, y así se ha comprobado,
en algunas ciudades, por ejemplo en la ciudad de Sevilla, para reducir el consumo de agua. Tenemos que reducir las pérdidas de agua en los sistemas de distribución. Tenemos que trabajar muchísimo más en los regadíos, que insisto son los grandes consumidores de agua y además es necesario en nuestro clima, son una fuente de empleo y de riqueza muy importante de la que no podemos prescindir, pero hay grandes márgenes de ahorro de agua en los regadíos, no solo o no tanto con las grandes inversiones en modernización que se han fomentado en los últimos años, sino también y fundamentalmente a través de la formación de los regantes, la transferencia de tecnología, la investigación y desarrollo en técnicas de riego deficitarias, etcétera, etcétera. Hay un margen de ahorro en que no se le está prestando suficiente atención. Y insisto, el regadío es el 80%, el consumidor del 80% de las aguas. La planificación hidrológica es fundamental, efectivamente, pero los programas de medidas que incluye la planificación hidrológica no van enfocados fundamentalmente a lograr, como marca la Directiva Marco de Agua, el buen estado ecológico de las masas de agua. Sigue orientado, y así lo dice la Comisión Europea precisamente en un proyecto que ha abierto recientemente sobre la planificación hidrológica, siguen siendo orientados fundamentalmente a incrementar la oferta del agua. Y no podemos seguir incrementando la oferta de agua para gastar más agua. No tenemos recursos. La mayor parte de las cuencas hidrológicas están ya al límite de sus capacidades, incluso sobrepasadas, como reconocen los propios diagnósticos de los planes hidrológicos. Por lo tanto, tenemos que ir a una gestión del agua mucho más sostenible, mucho más en línea con la Directiva Marco de Agua de la Unión Europea y, de acuerdo con vosotros, consensuada, debatida y acordada entre no solo las fuerzas políticas, sino toda la sociedad y las comunidades autónomas, porque es la única manera de llegar a una política sostenible que nos permita, y más en la previsión, no solo las previsiones, sino las realidades que estamos viviendo ya del cambio climático con la reducción de los recursos que eso implica. Enlazando con lo que estabas comentando, sí, efectivamente, España es un país que ahora mismo está en el límite del estrés hídrico, que serían unos 1.700 metros cúbicos por persona y año. En realidad, las estructuras e infraestructuras que hay ahora mismo en funcionamiento en España, excepto casos muy puntuales, deberían ser suficientes para cubrir nuestras demandas de servicio de agua. Quizá, más que pensar en nuevas estructuras, tampoco sin tremendismos, donde sean necesarias se pueden estudiar, siempre con pactos y consensos, por supuesto. Más que ahondar en posibles nuevas estructuras, lo que habría que hacer era optimizar lo que tenemos y mejorar lo que tenemos. En concreto, tenemos problemas serios de pérdidas de carga, tanto en aducción como en transporte, como en depuración, que debe ser primero afrontada la mejora de esas estructuras antes de pensar en nuevas estructuras. El derecho al agua, pues sí, el derecho al agua es fundamental. Lógicamente sabemos que no solamente es un bien de primera necesidad a nivel humano, sino estratégico en temas medioambientales y económicos en sí. Si al final la situación a la que nos vamos a llevar por otras causas es de reforma constitucional, pues sí que sería al menos hermoso que se contemplara el derecho al agua y a la energía también como bienes de primera necesidad de los ciudadanos. Ya veremos por dónde van los tiempos. Finalmente se ha hablado de planificación ideológica y de pacto por el agua. Por supuesto, y además una planificación hidrológica no puede hacerse a corto plazo, tiene que hacerse a medio y largo plazo. La vía ideal aquí, lógicamente, sería también un pacto. Finalmente, también un tema que no se ha comentado con respecto al agua es nosotros vamos a crear un plan integral de recuperación, perdonad que lo lea, pero es que es tan largo que no me acuerdo, de recuperación y conservación de los ríos y los humedales, siguiendo la Directiva Marco del Agua. No solamente con el objetivo de preservar el agua en sí, sino de preservar la biodiversidad que va asociada y asimismo también de prevenir posibles riesgos. Bueno, con el optimismo con el que solemos trabajar en APIA,
Josefina y yo habíamos diseñado una lista de contenidos como para 7 o 8 horas de mesa redonda, pero si seguimos por esa senda os robamos el protagonismo y la palabra a vosotros y queremos que no desaparezca o se quede en un tiempo ridículo el espacio para el debate, ¿no? Yo creo que ha habido cuestiones ya suficientes en sus intervenciones para alimentar vuestras preguntas. Aún así, yo os sugiero, por si alguien quiere adoptarlo, algunos de los temas que se nos han quedado en el tintero y que son fundamentales. Había muchos, pero por ejemplo no ha dado tiempo a hablar de la conservación y del uso del litoral, la ley de costas, no ha dado tiempo a hablar de todo lo que tiene que ver con medio rural, conservación de la biodiversidad, participación ciudadana y ONG en la toma de decisiones. Incluso había una cuestión enlazando temas de actualidad, buscando un poco el vínculo entre los conflictos bélicos, todo el problema de los refugiados, etcétera, el vínculo que tienen con lo ambiental. En fin, hay muchas cuestiones que se pueden plantear, pero ahora ya es vuestro turno. Nosotros ya cortamos toda esa larga lista de temas que se nos habían ocurrido y que seáis vosotros los que intervengáis. Sí os pedimos, como a ellos, la máxima concreción en la pregunta, la máxima concreción en la respuesta y también, si queréis, si es una respuesta dirigida a todo o específicamente al representante de una o la representante de una determinada formación política. Hola. A mí es que me ha impactado mucho en la conferencia de Samina Aguirre cuando ha hablado de educación. Decía, bueno, los políticos a lo mejor no son tan importantes, lo importante son los ciudadanos, porque el medio ambiente no es un ente aislado. Nosotros somos medio ambiente, es la vida, a fin de cuentas, ¿no? Todo en lo que nosotros estamos integrados. Y yo estoy de acuerdo. Creo que la educación, desde la más pequeña infancia hasta el final de nuestras vidas, es fundamental a todos los niveles. Pero entiendo que la educación al final la definen los políticos. Y a mí me gustaría saber, aunque queda fuera... Yo no sé si a alguien se le ha pasado alguna vez por la cabeza decir, bueno, se va a crear una asignatura en los colegios sobre la importancia. No existe, ¿no? Todavía. No. Sobre la sostenibilidad. Pero desde la infancia hasta porque está en todo, ¿no? No sé si lo lleváis en el programa alguno de vosotros. Eso. ¿Podemos seguir el orden? Bueno, no sé si queréis responder todos o si no... Bien, pues entonces Pilar, sí. Bueno, ya que tengo el micrófono en la mano. Sí, nosotros hemos incorporado una parte de educación ambiental importante en el programa electoral. Es verdad que la educación siempre acaba siendo el depositario de todas las ansias de mejora de la sociedad, porque es verdad que es en la educación donde se puede transformar la sociedad, donde se forma en los valores que son importantes y en el desarrollo. La política puede hacer mucho por la educación, pero no lo puede hacer todo. O sea, siempre entramos en debates educativos sobre si es importante que estar más tiempo, menos tiempo, más matemáticas. Yo creo que la educación requiere un cambio radical, y realmente lo que hay que trabajar en educación es sobre los valores que son importantes y a partir de ahí construir los conocimientos y no al revés. Eso pienso de la educación, aunque nosotros sí incorporemos la educación ambiental. No creo que de cada cuestión que sea importante en la vida habría que hacer una asignatura, porque entonces tendríamos toda educación sexual, educación ambiental, lucha contra la violencia de género, un montón de cosas que hay que incorporar, pero yo creo que es fundamentalmente sobre los valores y aún así nosotros lo incorporamos. Y también diría que yo creo que se ha avanzado mucho, porque yo veo que en las escuelas, yo tengo 3 niñas pequeñas y veo cosas que yo no veía cuando yo era pequeña, sobre reciclaje, se hacen bastantes cosas de manera transversal en los libros de texto, no sé si los has podido mirar, se hacen ya bastantes cosas, aunque yo creo que se tendría que hacer más y de hecho nosotros ya te digo que sí, que lo llevamos en el programa. Bueno, yo sí, opino que es fundamental y sí, también lo llevamos en el programa, la inclusión de temas medioambientales a nivel educativo. Coincido con Pilar. Creo que se ha mejorado mucho en este aspecto. Yo puedo contar la anécdota, mi hijo pequeño estuvo ayer en una granja de animales abandonados. Yo cuando estudiaba estas cosas no se hacían. Mi hijo mayor estuvo en una planta de reciclaje. Incluso, digamos que los niveles de educación y sensibilidad que hay ahora llegan a extremos grandes. Mi hijo más pequeño está en primaria todavía y un día estábamos hablando de tema de energía fotovoltaica, porque había salido en su temario a un niño de primaria, parece un tema bastante complicado, y me llegó a argumentar
que la construcción de placas solares y la energía fotovoltaica también tenían un impacto ambiental, cosa que parece bastante sofisticada para un niño de primaria. Así que yo creo que sí, educar a la gente desde la infancia será lo que nos permita tener un futuro más ecológico, es algo fundamental, nosotros lo llevamos recogido, pero también seamos un poco optimistas de cara al futuro. Bueno, querían intervenir. Sí, muy brevemente. Yo creo que la educación ambiental, aparte de que ha sido una asignatura transversal en los primeros cursos de educación, se trata de inculcar una serie de valores a los ciudadanos. En los centros escolares, por supuesto, pero no solo los centros escolares. Estos valores tienen que inculcarse a toda la población. Y cuando hablamos de educación ambiental, hablamos de formación, de sensibilización, y yo creo que tendría que haber más campañas de sensibilización hacia los ciudadanos. Hay muchas campañas ya y no tienen que ser solamente de las administraciones, y de hecho no lo son, porque también hay muchas asociaciones y muchas empresas que hacen campañas de sensibilización sobre el medio ambiente. Creo que es algo que es un esfuerzo de todos y no debe limitarse solamente a poner una asignatura más, porque esto ya no depende de los currículos de cada una de las comunidades. Sí, en el caso nuestro, y sin que sirva de precedente, estamos bastante de acuerdo en que tiene que ser una cuestión transversal y que realmente tiene que abarcar no solamente un periodo de la vida, sino la vida completa. Claro, por eso, no, por supuesto. Es decir, que nosotros cuando hemos establecido y cuando he hablado sobre el área de sostenibilidad, es que abarca tanto el área económica como, es decir, cualquier actividad humana, abarca la agricultura, abarca la energía, abarca todo eso. Eso es lo que debe presidir y es lo que para nosotros es uno de los pilares, con los otros dos que he comentado, democracia y derechos, que debe presidir los mayores objetivos a los que debe aspirar cualquier ser humano como tal. Y, por tanto, esa formación continua se debe producir, y ese cambio de valores, aunque sí que es verdad que ya se ha avanzado bastante en estos últimos años, pero ese cambio de valores es lo que de alguna manera nos tiene que motivar, porque también es muy claro, si no lo hacemos estamos derrotados de antemano. Si realmente no lo interioriza cada ciudadano esta necesidad, estamos derrotados. Bueno, no me voy a extender mucho más. Podemos también, por supuesto, le da una importancia grande, estratégica a la educación y a la educación medioambiental, también lo recogemos. A mí me ha impactado también la conferencia de Saminair, y lo que sí pienso es que esa educación medioambiental o esa inculcación de valores medioambientales debe de recoger esa concepción del hombre como una parte del medio ambiente, esa concepción que expresaba él también de el medio ambiente como la base fundamental y sine qua non de la existencia del ser humano. Mientras sigamos considerando el medio ambiente como una cuestión adicional, marginal, pues no lograremos realmente que esa educación ambiental convierta a esos futuros ciudadanos y ciudadanas en seres conscientes de esa importancia y, por lo tanto, que en sus actos cotidianos lo tengan en cuenta. Perdón, voy a añadir una pequeña cosa. A mí me llama mucho la atención, yo me he educado en Francia, mis padres eran exiliados y yo no soy capaz de tirar un papel al suelo, entonces me llama mucho la atención porque sé que efectivamente tengo hijos, sé que se están abordando estos temas, pero ¿por qué no somos capaces de que igualmente cualquier niño o niña o ciudadano ya mayor, porque todos hemos pasado por la escuela, y yo hace muchos años que pasé por la escuela, no tengamos interiorizado ese respeto por el entorno, por los demás, por el medio ambiente? Tenemos que trabajar mucho en eso con los docentes también. Nosotros planteamos siempre programas muy participativos, dando la palabra, dando un papel protagonista a los actores de la sociedad civil, y creo que tenemos que hacer una reflexión sobre cómo debe ser esa educación ambiental. Es verdad que la hay, es verdad que los libros de texto hablan de todo eso, pero ¿cómo podemos lograr que eso sea interiorizado de verdad y revierta en un cambio de comportamiento? Porque ciertamente tenemos una sociedad todavía muy poco o mucho más que antes, pero todavía con un gran déficit de respeto y de cuidado por
por el bien común y dentro de eso por el medio ambiente. Bueno, podemos alargarnos como 15 o 20 minutos más, vamos a tratar de administrar bien el tiempo. María, después saltamos allí y tratamos de volver por aquí. Hay muchas manos. Gracias. Yo quería plantearles a ustedes el tema de los límites del planeta, porque todos los problemas ambientales que tenemos en última instancia conducen al hecho de que hemos vulnerado los límites del planeta, tanto el cambio climático, la diversidad, etc. En el año 1980, en la década, mejor dicho, de 1980, fue la última vez que la humanidad tuvo una huella ecológica equilibrada en relación con la producción ecológica y que también contaminamos al mismo ritmo que la naturaleza podía degradar. Desde entonces estamos consumiendo naturaleza e impactando y contaminando por encima de los límites del planeta. Este año la huella ecológica nuestra fue tal que en el mes de agosto habíamos consumido los recursos que teníamos disponibles para todo el año en España. Bueno, en este contexto y en esta situación, oigo a la señora de Lara hablar de crecimiento económico. Crecimiento económico es una frase que tiene la contradicción entre términos, porque en esta situación de sobrepasamiento, de desbordamiento de los límites de la biosfera, ya no se puede hablar de crecimiento y mucho menos quererle poner el adjetivo de sostenible. Lo que está hablando Naciones Unidas es de desarrollo sostenible, pero es que todos sabemos que el crecimiento es un concepto cuantitativo que va dirigido al PIB y que el desarrollo es un concepto cualitativo. Puede haber desarrollo sin crecimiento porque se reorienten las prioridades de una comunidad, en fin, hay muchos trabajos sobre esto. Entonces, yo quería preguntarles a ustedes en sus programas cómo contemplan el hecho del desbordamiento de los límites de la naturaleza. ¿Qué harían ustedes en una sociedad mundial en la que el tema de los límites es esencial y se han desbordado? Bien, para que todo vaya un poquito más rápido, aunque la palabra rapidez queremos anularla de nuestros discursos, vamos a ver alguna palabra también por aquí y luego ya ellos van tomando nota y van a ir respondiendo pues así de forma más global. Yo les quería preguntar por dos cosas muy concretas y les pediría, haciendo el Ana Pastor, que dijeran prácticamente un sí o un no, porque de ahí voy a deducir muchas más cosas que de tanto discurso. Sobre el fracking, sí o no, y sobre la derogación de la actual ley de desprotección de costas del PP, sí o no. Se llama ley de desprotección de costas, creo. Sí, vamos, otra palabra aquí. Gracias. Mi pregunta sería vuestro plan para los bosques. Desde mi punto de vista, los bosques es la hermana pobre en el desarrollo rural en España frente a la agricultura y me gustaría saber qué piensan los partidos políticos, qué planes tienen para la gestión forestal. Yo creo que podemos quedarlo aquí. Por resumir, María planteaba los límites o el desbordamiento de los límites de la naturaleza, fracking y ley de costas y plan para los bosques. ¿Podemos empezar? Bueno, yo tomo la palabra por ir agilizando. Bien, por primera vez el programa económico del Partido Socialista incorpora el área medioambiental y energético en el paquete de economía. Y la primera parte del programa habla de que nuestro modelo económico no puede fundamentarse más en un uso ilimitado de recursos que son limitados. Creo que es un salto cualitativo importante el reconocimiento de ese límite que tiene los recursos naturales y trabajaremos por romper el vínculo que hasta ahora ha sido imprescindible entre crecimiento y uso ineficiente y limitado de esos recursos. Por lo tanto, lo hemos incorporado por primera vez en el programa económico y yo creo que es un salto importante. Luego tenemos otra medida que me parece interesante y es incorporar en la contabilidad nacional también los recursos naturales. Yo vengo de Extremadura y tenemos un PIB bastante por debajo de la media española y sin embargo no se reconocen los recursos naturales que hay en el territorio como tal y creemos que tienen que reconocerse
porque tienen un valor y un valor muy importante y porque son fundamentales para que el resto de la economía funcione. Por lo tanto, queremos hacer ese paso de contabilizar dentro del PIB los recursos naturales. Con respecto al fracking, el Partido Socialista dice no. Con respecto a la ley de costas, el Partido Socialista dice que volveremos a la ley anterior y en todo caso haremos un proceso participativo para hacer una ley de costas en la que todos estemos de acuerdo. Y con respecto a los bosques, incorporamos también una estrategia de gestión forestal sostenible, una estrategia amplia, también acordada con todo el sector, porque consideramos que es fundamental para la revitalización económica de las zonas rurales, para la revitalización económica de las zonas donde hay mucha masa forestal o dehesa, y pensamos que es importante porque generará mucho empleo desde personal no cualificado hasta personal muy cualificado, porque tiene todo un desarrollo también de explotación de la biomasa, incluso explotación de otros recursos de los bosques que no están suficientemente explotados, más allá de la protección que se sobreentiende. Vamos a ver, empezando por la pregunta del final, la de la gestión forestal, es por enlazarla. Nuestro modelo es un modelo en el que entendemos que nosotros somos usufructuarios del suelo y de todo el territorio, pero en ningún caso nadie es propietario del suelo. Como tal, lo que entendemos es que cualquier modificación que se produzca en el territorio tiene que ser porque tenga un beneficio social. Ninguna modificación que no tenga ningún beneficio social puede ser admitida y, por supuesto, tendrá que ser consensuada con la sociedad si esa modificación se tiene que hacer. Entonces, en ese sentido, tanto en la ley de costas como en los bosques, nosotros entendemos que tiene que ser los ciudadanos los que decidamos qué es lo que vamos a hacer con ello y, por tanto, nosotros estamos absolutamente en contra de la no protección de la ley de costas y con respecto a las masas forestales, lo que sí que hemos establecido ha sido un plan sostenible de explotación que además incluso genera una serie de empleos verdes que lo que hacen es posibilitar el que grandes zonas rurales tengan también una actividad económica. Enlazando también con la actividad económica, contesto a la pregunta que nos había hecho. Entonces, nosotros planteamos las medidas del desbordamiento del planeta, que efectivamente es así, mediante dos políticas. Ya he explicado lo del modelo productivo de proximidad, en el sentido de que no sea necesario los grandes recorridos, grandes distancias. Pero distinguimos dos tipos de economía. La economía que consume recursos y la economía que no consume recursos. La economía que consume recursos, además lo decimos así en nuestro programa, a un modelo de decrecimiento. Es decir, tener menos cosas para vivir mejor. Ese es nuestro modelo. La economía que no consume recursos, en cambio, sí que vamos a un modelo de crecimiento. Sí que apostamos, pues, por ejemplo, por la cultura, por la educación, por la sanidad, por la investigación, todo ese modelo no consumidor de recursos y que realmente entendemos que será el más rentable socialmente. Y en cuanto a la pregunta concreta del fracking, obviamente nosotros siempre nos hemos posicionado en contra de cualquier de esa técnica en concreto, pero que además nos parece que es absolutamente, que responde a unos intereses puramente económicos y puramente especulativos. Y estamos absolutamente en contra de esa y otras técnicas que se han venido utilizando. Bueno, empezando por lo más fácil, fracking no. Ley de costa, derogación de la última modificación del Partido Popular, y entrando en lo más complicado, que es todo el modelo de crecimiento económico versus desarrollo económico o versus incluso decrecimiento, como se está planteando en algunos ámbitos. Nosotros defendemos, y así lo hemos planteado desde el principio, la necesidad de un nuevo modelo productivo, de un nuevo modelo económico, y planteamos medidas de corto, medio y largo plazo. El Plan Nacional de Transición Energética forma parte, es un primer gran plan que forma parte de ese modelo.
es evidente que el modelo actual es insostenible, el planeta no lo soporta y es insostenible también desde el punto de vista social y desde el punto de vista medioambiental en nuestro país. No es fácil cambiar un modelo productivo, no es fácil, requiere tiempo, pero pensamos que es una cuestión que debe ser objeto de debate, objeto de participación de todos los sectores económicos, de todos los actores sociales, y tiene que ser una cuestión de consenso social. Bueno, una cuestión también que requiere valentía. Es decir, nosotros tenemos un modelo económico y un modelo medioambiental que es producto de una forma de gobernar. Nosotros creemos que se ha gobernado en este país casi desde siempre al servicio de unas élites económicas, unas grandes empresas que son las que han dictado las políticas. Entonces, por lo tanto, si hacemos y planteamos otra manera de hacer política al servicio de la ciudadanía, dentro de eso tiene que plantearse un nuevo sistema productivo. Es una cosa, perdonad, que no lo estoy explicando bien, bueno, perdonad, quiero decir, es un planteamiento que es parte del ADN de Podemos, ir hacia un nuevo modelo productivo, empezando por una nueva manera de hacer política y una nueva manera de poner las instituciones al servicio de la ciudadanía y de la mayoría social. Perdón, simplemente los montes. Tenemos una medida que es cuidar nuestros montes. Creemos que tanto desde el punto de vista del desarrollo local, del desarrollo rural, como del medio ambiente, el cuidado de nuestros montes, empezando por revertir la modificación de la ley de montes, última en la cual se permite de nuevo en determinadas condiciones urbanizar zonas que hayan sido quemadas, es una primera medida concreta. También planteamos, por ejemplo, un cinturón verde, infraestructuras verdes y un cinturón verde en el Mediterráneo que para la lucha contra el cambio climático y el desarrollo de los montes, y una nueva política forestal también está en nuestro programa. Voy a intentar ser breve, son muchas preguntas. Y en cuanto a lo de los límites de la naturaleza que has comentado, efectivamente, en algunos recursos estamos explotándolo demasiado. El concepto que hemos hablado antes de economía circular entronca con esto. Intentemos no aprovechar demasiado algunos recursos, particularmente los más escasos, y afrontar políticas que nos permitan optimizar los que tenemos. De todos modos, es un tema muy complicado para debatir en un ámbito como este. Este es un tema mundial, o sea, es como lo de la COP21. La superpoblación juega aquí un papel fundamental, las distintas políticas que hay internacionales también. Estamos hablando de reducir un 1% de gases de efecto invernadero y 1.000 millones de chinos encienden a la vez las calefacciones de carbón. Es un problema global y como tal creemos que debe ser afrontado. A nivel local siempre se pueden hacer cosas, intentar aprovechar nuestros recursos, particularmente los más escasos. El tema del fracking, me alegro mucho que nuestros compañeros lo tengan tan claro. Nosotros no lo tenemos tan claro. Creemos que es un tema muy controvertido, que hay muchísimo ruido al respecto. Muchísimo ruido en todos los ámbitos. Es un tema que, lógicamente, medioambientalmente y socialmente es muy sensible, pero creemos que es un tema que se debe analizar en profundidad y sin dogmatismos. Eso no quiere decir que estemos a favor ni en contra, ni a favor ni en contra. También recuerdo que todavía no tenemos nuestro programa definitivo. Pero yo sí he leído el informe de la EPA, por ejemplo, respecto al impacto del fracking en los acuíferos. Y he leído el informe de Harvard en el que explica el impacto macroeconómico que puede suponer. Hemos visto los casos americanos, hemos visto también informes de universidades francesas que están radicalmente en contra. Démosle un poco de paciencia a este tema, que es un tema muy delicado, y analicémoslo con calma, sin decir en términos absolutos sí o no. En cuanto a la ley de costas, pues sí, como ha dicho algún compañero, la última modificación, pues hay aspectos que hay que mejorar, así que nosotros no vamos a decir si la vamos a derogar o no. Posiblemente lo que haremos será modificar la modificación. Suena un poco feo, pero posiblemente sea así.
En temas particulares, como es el dominio público, pues no nos gusta lo que se ha hecho. En temas como protección de salinas y esteros y cosas así, tampoco nos gusta lo que se ha hecho y creemos que se puede avanzar en esos temas. En cuanto ya finalmente al tema de montes, pues llevamos una serie de propuestas, son muchísimas, así a grosso modo, pues completar la red de parques nacionales con inclusión de ecosistemas no representados, creación de un cuerpo. Nos gustaría mucho crear un cuerpo nacional, al estilo del que hay de guardabosques y cosas así, que pudiera proteger todos los bienes que son propiedad de todos los ciudadanos y todos los españoles, como parques naturales, etcétera, etcétera. También mejoras en la red Natura 2000, etcétera, etcétera. Un montón de propuestas. Sí, intentaré ser breve porque hay muchas preguntas. Me decía, cuando la primera pregunta, que no entendía que hablase de crecimiento económico. Bueno, yo creo que hablar de crecimiento económico en estos 4 años era algo absolutamente necesario. Y suerte que hemos hablado de crecimiento económico que lleva aparejada la creación de empleo, porque el empleo es lo que dignifica al ser humano. Obviamente los recursos son limitados y creemos que lo que hay que hacer es un uso eficiente de los recursos. Yo estoy de acuerdo en que el concepto de economía circular, que de momento parece que lo constreñimos al tema de residuos, que tiene que ser mucho más amplio. Economía circular, digo yo, ¿por qué no puede aplicarse también al agua? Desde que se obtiene hasta que se devuelve a los ríos. Economía circular puede hablarse cuando se habla de los montes. Luego es un concepto más amplio que hay que aplicarlo más y, desde luego, uso eficiente de los recursos. Preguntaba también sobre el fracking. Bueno, el Partido Popular sobre el fracking ya ha dicho lo que opina. Ha legislado que para proceder al fracking en cualquier lugar hay que hacer una evaluación de impacto ambiental. Por consiguiente, para la exploración de hidrocarburos, la evaluación de impacto ambiental decidirá si puede hacerse o no puede hacerse. Nosotros no estamos de acuerdo en, de entrada, decir que no a algo. Si la evaluación de impacto ambiental dice que sí, pues se hace. Si dice que no, no se hace, como ha ocurrido con las prospecciones de hidrocarburos, por ejemplo, frente a Baleares. Ha sido la declaración de impacto ambiental la que ha decidido. Para esto tenemos instrumentos legislativos y nosotros creemos en ellos. Respecto a la ley de costas, he oído a varios representantes que unos dicen que la derogarán, otros que cambiarán cosas. No hay tiempo, pero me gustaría saber exactamente qué es lo que quieren cambiar, porque todos podríamos debatir. Pero yo quiero decir que la ley de costas tiene el objetivo de proteger el litoral y, además de proteger el litoral, dar seguridad jurídica a más de 20.000 ocupaciones que en su momento estaban inscritas en el registro de la propiedad antes del año 1988, es decir, antes de que la primera ley de costas. Y la ley de costas les desposeyó de la propiedad, es decir, les expropió, pero no les pagó. Y en lugar de pagar a todas estas ocupaciones, les dio una concesión de 30 años, concesión que expira en el año 2018. Por esto, cuando mi compañera decía que ella revertiría la ley, esto significa que en el año 2018 se van a dedicar ingentes cantidades de dinero público para derribar 20.000 ocupaciones que hay en la costa y que eran legales y registradas en el registro de la propiedad. En cuanto al montes, pues en el aspecto de nuestros montes, en esto sí el Gobierno ha hecho muchísimo en esta legislatura. ¿Y el objetivo cuál es? El objetivo es una gestión forestal sostenible. En la modificación de la ley de montes que se ha hecho, no es, bueno, con perdón, no es lo que ha dicho mi compañera, y por si acaso yo me he traído la ley de montes, por si alguien la quiere ver ahora, el artículo 50, que prohíbe el cambio de uso forestal por razón de incendio y que introduce una excepción más a las otras 3 que ya existían y, por supuesto, no permite edificar ni urbanizar. Creemos que la gestión forestal sostenible es imprescindible para nuestros montes y creemos que hace falta más prevención y también creemos que un monte cuidado no se quema. Y si un monte produce, pues no se quema. Si los habitantes de la zona pueden vivir de los productos del monte a través de un plan de ordenación y una gestión sostenible. Muchas gracias. Bueno, desgraciadamente no tenemos tiempo para más. El reloj es el que manda, tenemos que respetar los compromisos que ellos también tienen, bueno, y el espacio para poder comer y poder seguir. ¿O damos un par de cuestiones más? Bueno, sí, bien. Un par de cuestiones más. Estaba Javier allí al fondo. Vale, muchas gracias. He insistido porque es que desde el primer momento que habéis dado paso a la palabra he levantado la mano y bueno... Son muchas manos, Javier, todas a la vez. Vale. Nada, la parte de biodiversidad veo que al final se ha tocado. Considero que es algo importante y que normalmente en los mensajes políticos, en los programas políticos, no suele tener tanta preponderancia, siendo la base de muchas de las cosas que se han hablado aquí, como el agua, como el suelo y demás. Voy a poner una pregunta muy concreta y es a la representante del Partido Popular. Y es simplemente porque en uno de los últimos reportajes que he hecho, en concreto para la revista Ballena Blanca, el Gobierno no me ha contestado. El Ministerio de Energía, como es usual, normalmente no solamente no se pronuncia, sino que no nos contesta
a muchos periodistas sobre cuestiones que les formulamos. Entonces, quisiera saber qué va a pasar con las miles de familias afectadas por la desregulación fotovoltaica. El reportaje va sobre esas miles de personas, que son incluso decenas de miles, que se encuentran en una situación, en muchos casos, dramática. Además, la he vivido y la he conocido, porque no estamos hablando de los grandes fondos de inversión que han invertido en grandes plantas fotovoltaicas, sino en familias que han invertido en pequeños huertos solares y que ahora mismo tienen embargadas muchas propiedades, tienen amenazas de desahucio y gracias al apoyo de familiares y de amigos y de amigas están consiguiendo salir adelante. El PP no tiene pensado hacer algo con ese tipo de inversiones, es decir, ha hecho tabla rasa y automáticamente pues, en las nuevas regulaciones de fotovoltaicas ha incluido tanto al pequeño inversor que en lugar de invertir pues, en una nueva vivienda o en fondos de inversión o lo que fuera, invirtió en esto porque además el Estado le decía que era una inversión segura y además así también se corroboraba en el BOE con datos sobre cuánto iban a ser remunerado el kilovatio hora producido. Entonces, insisto, he conocido por dentro esos casos, esas familias, es muy dramático, han llamado a la puerta de todos los ministerios, no pueden ir a arbitrajes internacionales como hacen los fondos de inversión porque no tienen esa potestad, no pueden llegar ahí, pero sí que han puesto quejas al defensor del pueblo y han intentado hablar con todo tipo de representantes políticos. Entonces, quisiera saber si va a haber alguna respuesta para esas personas y esas familias. Sí. A ver, yo lamento profundamente que el Ministerio de Energía no le haya contestado, no puedo decirle por qué, no tengo ni idea, pero lo que yo sí quiero decirle a usted es que todas las inversiones fotovoltaicas, que es a lo que nos estamos refiriendo, fue en la época del anterior gobierno en que hubo 3 reales decretos en los que se fueron disminuyendo tanto las primas como el número de horas de sol en el que estaban subvencionadas. Lo que ha hecho este gobierno fue cortar el registro de preasignación de retribuciones a partir de un momento. El registro es a partir de los nuevos que iban a entrar en el preregistro. Yo entiendo que los anteriores que estaban, estos seguirán teniendo la prima establecida. Esto es lo que entiendo yo. No puedo decir lo que pasa con estas familias porque... No, es que han añadido más legislación, les ha aplicado un 7% de impuesto a la producción de electricidad, lo mismo que a las grandes centrales. Les han recortado lo que remuneran por kilovatio hora en torno a una rentabilidad razonable según la inversión que hayan hecho. Entonces, sí que ha habido por parte del Partido Popular más regulación que limita. Es cierto que el PSOE la inició, pero el PP la ha continuado. David quería añadir algo en este tema en concreto. Bueno, todos quieren decir algo. Voy a ser muy rápido y sin entrar en dialécticas. Es un tema que conozco de primera mano. Y al decir de primera mano, digo de primera mano. Sí que ha entrado en regulaciones, tanto lo que ha dicho el amigo sobre el tema del impuesto a la electricidad, sobre limitación de horas, incluso se inventó un IPC exclusivamente para el tema fotovoltaico, que es la monda ya. Como en los acuerdos que había, los precios de la prima se iban actualizando con el IPC y no se quería pagar ni ese aumento del IPC, que estábamos hablando de un 2%, se diseñó un IPC nuevo sacando de ese IPC exclusivamente el tema energético. De verdad, sin demagogias. Sabemos por qué se hizo. ¿Sabemos por qué se hizo? Y te lo digo de primera mano. Sabemos por qué se hizo. Lo que no estamos de acuerdo es cómo se hizo. Y lo que nos están preguntando es si hay alguna medida paliativa para la gente que ha hipotecado su dinero porque confiaba en un decreto de nuestro gobierno. ¿Confiaba en un decreto? Efectivamente, se hizo en la época del PSOE, pero era un decreto firmado por nuestro gobierno. Y esa gente empeñó sus propiedades confiando en que su gobierno iba a hacer honor a su palabra. Y no se ha habilitado ni siquiera una línea ICO para refinanciar esto. Eso hubiera sido lo más fácil del mundo, habilitar una línea ICO para que la gente que se metió en estos temas pudiera refinanciar sus inversiones y sus deudas. De verdad, sin demagogia, sin entrar en enfrentamientos. Este tema no se ha llevado bien, no se ha llevado bien. No hay más que preguntarle a la gente de Renovables lo que piensan sobre este tema. Seguimos así. ¿Querías decir algo, Teresa? Bueno, no. Mariano.
Sí, nosotros en bueno, no voy a añadir más en la parte técnica porque estoy absolutamente de acuerdo. Efectivamente, lo que ha manifestado la portavoz del Partido Popular no es correcto con los datos que nosotros tenemos, y entonces nosotros efectivamente dentro de eso sí que estableceríamos, y de hecho lo vamos a hacer así en el futuro, una compensación precisamente para esos pequeños inversores, porque los grandes inversores desde luego ya lo van a recuperar en los tribunales internacionales. Esos no van a tener problema. Los grandes fondos de inversión de Qatar y demás que invirtieron aquí de forma especulativa no van a tener ningún problema. Y para los pequeños inversores sí que lo vamos a habilitar. Y dentro de lo que he hablado del desarrollo y del modelo energético, establecemos una separación. Vamos a un modelo de autoconsumo interconectado. Por tanto, vamos a un modelo en el que se favorece a ese pequeño productor, y ese pequeño productor sí que estará absolutamente garantizado. Y vamos a un modelo público de producción del resto de la energía renovable, en el que esté controlado por el Estado. Ese es el modelo en el que vamos. No, yo solo por añadir, la primera acción que tuvo el Gobierno del Partido Popular fue la moratoria de las renovables con carácter retroactivo, fundamentada en unos informes encargados a unas consultoras que nunca se hicieron. Esto ha salido publicado, vosotros lo conoceréis perfectamente. Por lo tanto, los primeros recortes los hizo el Partido Socialista, lo reconocemos, pero aquello fue fruto también de un diálogo al cual no se llegó a consenso, lógicamente, pero hubo un diálogo por lo menos con el sector. Ahora no ha habido absolutamente nada. Nosotros asumimos ese error y incorporamos también la vuelta a la retribución cuando se hicieron las inversiones, pero para aquellos que no van a ser, como decía, gracias a un litigio internacional van a conseguir tener la razón, sino los pequeños que no van a tener la capacidad ni siquiera de poder ir a los tribunales con este caso. Y recordar que también las sentencias que salgan de esos litigios internacionales las vamos a tener que pagar todos los españoles. Mira el reloj, da la última palabra o cierra. Pues creo que debemos cerrar. No queda más remedio. Esto es inabordable, lo sabíamos, hay muchas cuestiones que se han quedado fuera y lamentamos que haya algunas preguntas que se hayan quedado sin poder pronunciar. Ahora tenemos un tiempo, bueno, pues hay un cóctel al que por supuesto estáis invitados todos, nuestros ponentes también están invitados, nos encantaría que os quedaseis para así, bueno, pues alguna cuestión que ha quedado sin poder plantear, pues que las podamos conversar. Sí, Pilar. Sí, no, simplemente, bueno, supongo que hablo en mi nombre, pero seguramente todos los que estamos en esta mesa quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta, profundización sobre temas relacionados con el programa electoral o con aquello que queráis conocer. Yo particularmente me tengo que marchar. Bueno, yo creo que vamos a dar un aplauso porque no era fácil abordar tantas cosas, 5 partidos políticos aquí presentes y desde luego yo creo que podemos estar contentos porque ha quedado mucho mejor, con mucha armonía y mucho respeto por parte de todas las palabras que se han tomado aquí, con lo cual yo creo que podemos estar muy contentos. Muy bien, muchas María. gracias. Problema del tiempo, estaba